con las primeras dosis de las vacunas de AstraZeneca que llegan a Canarias, 8.900 viales. Hoy también llegan 4.000 dosis más de Moderna. Con estas remesas, Canarias vacuna esta semana de la segunda dosis al grupo 2 y la primera para los sanitarios de centros concertados y privados y también los grandes dependientes que no viven en residencias. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Todo para hacer frente a una pandemia que ha dejado al menos un efecto colateral, algo bueno tenía que tener, que es positivo. Todo se debe al uso de las mascarillas, pero este año, lo habrán notado, el coronavirus se ha comido literalmente la gripe. No hay casos, lo confirman Isabel, las farmacias y también los facultativos, los médicos. Sí, hay que decir que la gripe estacional dejó el año pasado 35 muertes y que los casos detectados este año son mínimos en el archipiélago. Los expertos lo atribuyen a las medidas preventivas como las mascarillas y a la distancia social que habrían bloqueado la propagación del virus de la gripe. Además, puede haber contribuido la vacunación masiva de la gripe, que este año ha crecido un 57% en Canarias. Y hoy ha habido sesión de control al gobierno en el Parlamento. Marta Rodríguez, el presidente, confirma que los migrantes sí están siendo trasladados hasta la península. Torres se ha referido, Paco, a un tránsito reglado, aunque debido al volumen de migrantes que hay en estos momentos en Canarias sigue siendo necesario, así lo ha reiterado Torres, que otras comunidades autónomas colaboren también en su acogida. En clave económica, la oposición le ha pedido que haga más para ayudar a los desempleados y a las empresas, aunque Torres ha dicho que sin turistas el margen de maniobra es escaso. En Tenerife, mientras tanto, sigue la tensa calma en el campamento de las Raíces. Allí ayer un grupo de migrantes abandonaron el campamento por unas horas al considerar que no reúne las condiciones necesarias. Regresaron al centro tras ser convencidos por agentes de la Policía Nacional. Además, la situación migratoria de las islas ha sido objeto de estudio en el Senado. Allí las ONGs que trabajan con los migrantes han pedido respeto por el futuro de estas personas. No tenemos ningún tipo de infraestructura y esto sí que es muy importante que sea temporal. Las estructuras campamentales no pueden ser tampoco la solución a largo plazo. Imaginen ustedes entrar en una tienda, ocurrió en un local de electrodomésticos en Las Palmas de Gran Canaria, y salir con síntomas de haber respirado algo muy parecido al gas pimienta. La Policía Nacional no descarta a una acción deliberada y por eso ha solicitado las cámaras de seguridad de ese local. Pocas horas antes había ocurrido algo muy parecido en un centro comercial de Telde. Ambos hechos podrían tener relación. Momentos de tensión los que se han vivido hoy en Ginamar, en Telde, al paralizarse un desahucio previsto para esta mañana. El desalojo se ha detenido al no presentarse un cerrajero y los inquilinos, un total de 6 personas, han vuelto a la vivienda. Un joven, 22 años tiene, se hacía pasar por empresario de marketing que contrataba modelos para maquillar su cuerpo y supuestamente abusaba de sus víctimas cuando éstas pedían cita a través de internet para una entrevista de trabajo. Al menos constan 2 denuncias, pero no se descartan más víctimas. La comunidad china en Canarias se prepara para celebrar el próximo viernes el Año Nuevo Chino. Se trata de la celebración más importante de China y parte de la colonia en Canarias lo celebra por todo lo alto. Este año, con la pandemia, la cita también va a mantener las medidas de seguridad. Los accesos al Teide están abiertos al tráfico, enseguida nos vamos allí en directo, pero hoy la jornada de tiempo ha sido tranquila, con nubes y claros que se van a repetir mañana. Shaila Falcón. Sí, este miércoles el tiempo cambiará poco. Esperamos ambiente variable, ausencia de viento importante que va a favorecer la formación de nubes de evolución en las medianías e interior de las islas de mayor relieve, donde podrían dejar algunas gotas, y cerca del mar en la costa encontraremos las temperaturas agradables en las horas de mediodía. Luego todos los detalles en el espacio del tiempo. Ya están aquí en Canarias las 3 vacunas ante el COVID-19 aprobadas, las 3 para su aplicación por la Unión Europea. Esta mañana llegaban cerca de 9.000 dosis de la última en ser validada por la Agencia Europea. Es la vacuna británica, la hemos hablado mucho de ella, la de AstraZeneca. Así es, tienen diferentes porcentajes de eficacia, pero las 3 son, según los expertos, absolutamente seguras. En el caso de la vacuna británica, las primeras inyecciones se van a destinar a los profesionales sanitarios y sociosanitarios que no estén en primera línea. El objetivo de Sanidad es vacunar antes del verano al 70% de los mayores de 16 años.
Vigiladas y muy observadas. Llegaron este martes a nuestras islas las vacunas de AstraZeneca. En estas cajas hay casi 9.000 dosis, tan seguras como las de Moderna y de Pfizer, a pesar de ciertas restricciones. Retrasar la aplicación de la vacuna de AstraZeneca es lo que dice este miembro del Comité de Expertos de Sudáfrica, donde hasta nuevos estudios no se usará porque se desconoce su eficacia sobre la variante de aquel país. Una realidad muy alejada de la española. Tenemos identificados 2 casos de la variante sudafricana. Solo 2 casos de esta variante en España y ninguno en Canarias, así que estas cajas de poco más de 21 gramos ya se distribuyen. Entre las 3 vacunas hay similitudes, se aplican en 2 dosis, no tienen efectos secundarios importantes y eso sí, aunque se establece un mínimo de 8 meses de duración de su inmunidad, aún se debe estudiar su alcance real. Sí son mayores sus diferencias. La de AstraZeneca en España no se aplicará a mayores de 55 años por precaución ante la falta de estudios en ese grupo de edad. Es, sin embargo, la más fácil de conservar 6 meses a temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. Moderna y Pfizer exigen menos 80 y menos 20 respectivamente para su conservación durante semanas. La eficacia de estas dos, eso sí, es superior, más del 90% frente al 70% de AstraZeneca. La isla más afectada en proporción con su población en esta tercera ola sigue siendo Lanzarote. Allí poco a poco se va consiguiendo frenar la pandemia. Sin embargo, no hay que bajar la guardia porque ayer volvían a subir los contagios diarios. Alberto Fabricio, Arrecife, eso tras más de una semana, Alberto, en claro descenso. Así es, buenas tardes. Lanzarote sigue sin contener la cadena de contagios. Ayer, lunes, se sumaban 66 nuevos positivos, la cifra más alta desde el 30 de enero, después de 9 días en los que se había ido reduciendo ligeramente los casos diarios. Aunque afortunadamente se notificaban 85 altas, lo que ha hecho descender los casos activos hasta los 820. Una curva que ha ido descendiendo desde el pasado 29 de enero, fecha en la que alcanzábamos el pico de esta tercera ola. Hay que destacar que ayer, este pasado domingo, solo se hicieron 278 pruebas PCR en Lanzarote, lo que ha disparado la tasa de positividad hasta el 18%, cuando la media en Canarias se sitúa en el 6% en el último día. Lo que sigue preocupando mucho es la presión hospitalaria. Ahora mismo hay 53 pacientes COVID, de ellos 20 están en la UCI, 33 el resto en planta. Ayer se trasladaba un paciente al Hospital Insular de Gran Canaria para tratar de descongestionar la UCI de este centro lanzaroteño. En principio, bueno, este fin de semana hemos trabajado para intentar reducir la presión, que es enorme en este momento, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. La intensidad de la UBI es enorme y aunque tú mejores espectacularmente hoy, hasta dentro de un mes y medio no ves la mejoría, porque son pacientes que van a estar ingresados 4 o 6 semanas, entonces crea mucha inercia. Y a estas alturas de la crisis sanitaria hay 2 elementos obligatorios. Uno, la distancia social, y el otro, las mascarillas. En Canarias son obligatorias desde el 14 de agosto, la fecha en la que el Gobierno de Canarias declaró su uso obligado. 6 meses después, este elemento ha venido para quedarse todavía un tiempo más. Llaves, cartera, móvil, mascarilla y ya estamos listos. Al compás con la pandemia, estos tapabocas han evolucionado hasta ser dignos de pasarela. Las usamos con lunares, algo cursis, y las hay hasta que causan sensación. Le gustan los brilli, pues le puedes poner hasta pedrería, encaje, todo lo que tú quieras. En Canarias son obligatorias desde el pasado 14 de agosto. Hoy son un complemento más. Puedes combinarlo un poco con la ropa, puede ser un poquito más elegante. Así como me pongo mis pestañas, me cambio el cabello, me pongo una peluca, una chaqueta, pues me puedo poner la mascarilla. Pura tendencia que también ha sido objeto de críticas y bulos. De ellas hasta se ha dicho que causan enfermedades como el cáncer. No disminuye el oxígeno que recibimos ni disminuye el dióxido de carbono que eliminamos, con lo cual ni hipoxia ni acumulación de anhídrido carbónico, como dicen algunas noticias falsas. Sobra recordar que su prioridad debe ser siempre sanitaria, así que antes muerta que sencilla, pero siempre con una homologada mascarilla. Mascarillas como esta, la higiene de manos e incluso la distancia social han sido imprescindibles para que este año la gripe estacional sea prácticamente inexistente.
A estas alturas no hemos detectado aún ningún virus de la gripe. Esto se constata también a nivel nacional. Tenemos un informe, nosotros recibimos un informe periódico a nivel nacional y hasta el momento, desde el inicio de la temporada de gripe, solo se han detectado 6 casos de gripe en España. Hace justo un año Canarias sufría un pico de gripe con 300 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy no se habla de esta enfermedad que dejó 35 muertes en 2020. No solo ha sido por las medidas anti-COVID, la vacunación masiva tiene mucho que ver. Llevamos por 305.000, es decir, ha habido un incremento en el número de dosis administradas de un 57%. Eso sin lugar a duda ha tenido claro impacto. Lo corroboran los farmacéuticos. Los antigripales y antibióticos, sobre todo los pediátricos, tienen exceso de stock. De hecho, en nuestra farmacia, por ejemplo, el 80% del consumo de antigripales ha disminuido este año en referencia al año anterior. Los expertos creen que algunas de estas medidas han venido para quedarse, entre ellas el uso de la mascarilla en procesos gripales para evitar el contagio en sitios cerrados. Hemos estado en el Parlamento, tenemos problemas para volver a conectar, pero en esa sesión plenaria de hoy, sesión de control al Gobierno, se ha hablado de muchos asuntos, entre ellos de consecuencias económicas de la pandemia para el tejido empresarial e industrial de Canarias. La oposición afea al Gobierno, se dispara la tasa de paro y se desploma el PIB. Sin turistas podemos tener otros datos. Es que podemos construir, fabricar turistas. Partido Popular y Coalición Canaria reclaman menos anuncios y más ayudas a los parados y las empresas. Reacciones. ¿Qué pasa con el plan de empleo, con las políticas activas? ¿Qué pasa con la inversión pública, con las licitaciones públicas? ¿Dónde están los planes para formar a nuestros parados? Llegó a decir que se movilizarían 18.500 millones para la recuperación. ¿Cuándo tiene pensado su gobierno hacer algo, más allá de los anuncios? Podemos y Agrupación Socialista Gomera piden cooperación institucional. Que nos diga cuáles son las acciones vinculadas al empleo y que cooperemos con los ayuntamientos y cabildos canarios porque es fundamental. Tenemos que presentar proyectos ante la Unión Europea que nos permitan salir de esta situación. En definitiva, hagamos proyectos con cabeza. El Gobierno señala que ya está en marcha un plan de ayudas directas y aplazamientos fiscales de más de 400 millones. Y defiende que si hay inmunidad de grupo, las previsiones serán buenas. Que en este ejercicio, con la vacunación, recuperándose en los sectores económicos, podremos crecer un 8%, cerca de un 10% el año que viene. Y por tanto, ahí tenemos que hacer el énfasis. Eso sí, las políticas son distintas. El Gobierno de España ha apoyado a los ERTE y a los trabajadores ustedes hubiesen hecho otra cosa. Torres asegura que se habla del milagro canario para referirse al control de la pandemia en las islas. No solo las empresas turísticas sufren las consecuencias de la pandemia, otros negocios intentan evitar el cierre. Un dato, en Fuerteventura la pandemia ha acabado con 300 empresas. Este negocio de Puerto del Rosario ha vestido a novios durante más de 40 años. Ahora, sin bodas que celebrar ni turistas que recibir, se mantiene a flote a duras penas. Hemos pasado muchas crisis, pero como esta ninguna. Y ahí estamos tratando de seguir. Y aunque negocios como este se resisten a echar el cierre, otros no han podido resistir una crisis que ha obligado al 10% de las empresas majoreras a bajar la persiana de forma definitiva. Según el Instituto Canario de Estadística, Fuerteventura perdió durante la crisis el 9,7% del tejido empresarial. El sector servicios fue el más afectado con el cierre de 300 empresas, seguido de la construcción con un total de 22 y el sector primario donde desaparecieron 10 negocios. Una situación insostenible para la que los empresarios piden más ayuda. Fuerteventura fatal, con posibilidad de mejorar, sí, cuando las circunstancias todas se muevan, no solo las nuestras, sino las de Europa, que dependemos directísimamente. No podemos aguantar mucho más y esperemos que las ayudas directas vengan. Caída empresarial que está directamente relacionado con el 27,1% de paro que sufre también la isla de Fuerteventura. Las ayudas son claves para la recuperación. El Partido Popular de Canarias reclama un reparto equitativo en Canarias de las ayudas europeas del Fondo de Recuperación. Queremos saber con exactitud cómo llegará ese dinero a Canarias y cómo puede revertir en nuestros ciudadanos. Por eso, en paralelo con estos recursos, los diputados canarios hemos presentado 12 iniciativas exigiendo que nos clarifiquen cómo va a ser el procedimiento y si tienen cabida todos aquellos proyectos que quedaron fuera de los presupuestos y que consideramos esenciales para Canarias.
Frente económico y el sanitario que sigue, porque el Gobierno de España va a blindar todo el país ante las nuevas variantes de coronavirus. Silvia Mascareño, Madrid, con nuevas restricciones, así lo hará para viajar. Lo acaba de decidir el Consejo de Ministros, ¿verdad? Sí, el Consejo de Ministros ha prorrogado las restricciones a las conexiones con Reino Unido, Brasil y Sudáfrica al menos hasta el 2 de marzo. Lo ha anunciado la ministra de Sanidad tras un Consejo de Ministros en el que, por cierto, también se ha dado luz verde a la estrategia de almacenamiento energético, una norma con la que el Ejecutivo no solamente quiere garantizar el suministro en momentos de alta demanda, sino sobre todo evitar alzas abusivas de precios en el recibo de la luz. Pero Darias además ha hecho análisis de la evolución de la pandemia en los últimos días. Recuerda que la presión hospitalaria sigue siendo muy alta, más del 50% de las UCIs en algunas comunidades autónomas, y que el pico en esa presión hospitalaria podríamos alcanzarlo este fin de semana. Y eso a pesar de que los contagios siguen bajando, que la incidencia acumulada a 14 días cada 100.000 habitantes ahora mismo es de 667 casos, mejores aún la incidencia acumulada a 7 días, 249. Y sobre el plan de vacunación, Darias lanza un mensaje directo a las comunidades autónomas. El orden de vacunación es vinculante, es obligatorio, y anuncia que en las próximas semanas llegará 1.800.000 dosis de AstraZeneca, lo que garantiza al Gobierno poder cumplir los planes iniciales de ese plan de vacunación. El objetivo que nos hemos marcado entre todos en esta estrategia única de vacunación es que haya más personas vacunadas que contagiadas en el menor tiempo posible, y que al finalizar el mes de marzo tengamos a un gran número de personas mayores, en torno al 80%, que ya estén también vacunadas. Y también, recuerden, ese objetivo compartido con la Unión Europea, que es la que han impuesto a todos los países miembros, de tener durante el verano, a lo largo del verano, pues tener vacunada al 70% de la población. Y atentos, porque ya tenemos las primeras conclusiones de la investigación de la Organización Mundial de la Salud en el epicentro del coronavirus, en Wuhan, en China. El comité de expertos del organismo sugiere que el virus podría estar circulando en otros países antes de aparecer los primeros casos en el mercado de Wuhan. Es una de las conclusiones del primer informe del comité tras 2 semanas en China. También descartan que la COVID-19 fuese creada en un laboratorio y se pone el foco en el origen animal del virus. Aunque todo indica que proviene del murciélago, aún no existen suficientes evidencias. El comité ahora comenzará una nueva investigación para determinar el origen incierto de esta enfermedad infecciosa. Y seguimos fuera, porque en Washington, en Estados Unidos, empieza esta tarde, será a las 6 hora canaria, el juicio político contra Donald Trump. Belén Mora está en Washington. Belén, muy buenas tardes. Un impeachment que podría inhabilitarlo y apartarlo a Trump de la política. Muy buenas tardes, y precisamente ese es el argumento de legisladores demócratas por los cuales están impulsando este proceso de juicio político al expresidente, un hecho histórico, ya que es el segundo juicio político al presidente o al expresidente Trump, y es el primero a un presidente que ya no está en funciones. Se necesitan 2/3 de los votos en el Senado para poder declarar culpable al expresidente del único cargo que se le acusa, incitación a la insurrección. Y estamos hablando que se necesitarían 17 votos del Partido Republicano, esto asumiendo de que los demócratas en su totalidad acompañen este procedimiento. El juicio político podría extenderse hasta la semana próxima, así que estaremos pendientes de lo que ocurra el día de hoy, cuando a la 1 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, se inicie este proceso en el Senado de Estados Unidos. Bueno, ya ha habido sesión plenaria en el Parlamento, se ha hablado sobre todo de efectos económicos de la pandemia, y también otro asunto que ha estado en el debate de la Cámara Autonómica ha sido la migración. El presidente de Canarias ha confirmado que sí, que se están llevando a cabo migrantes, un traslado reglado de personas hasta la península. Sin derivaciones, dicen, y con repatriaciones a cuentagotas, Ciudadanos se pregunta. De los 23.000 inmigrantes que han llegado a Canarias, 13.000 ya no están aquí. ¿Y dónde están? Se han evaporado. Cáritas nos dice dónde están esas personas, que están yendo a sus comedores sociales y ya no dan abasto. El presidente insiste. Sí, hay tránsito arreglado. Claro que lo hay. Y lo exigimos. Y ante los problemas de los migrantes para volar por su cuenta, matiza. Si se le
dificulta porque estamos ante una situación pandémica o hay cierres perimetrales, que sea la misma dificultad el inmigrante irregular, que tiene derecho a hacerlo, que cualquier otra persona. Le hemos dicho claramente a los ministros que tienen que actuar de otro modo, en persona, a la cara, aquí, y nos vamos a revirar si quieren que toda la inmigración se quede en Canarias. Los populares acusan al Ejecutivo de dañar la imagen de Canarias y piden datos sobre los migrantes que serán reubicados en cuarteles de Tenerife. Pero no tiene conocimiento por ahora de lo que usted pregunta, de las previsiones. Lo primero que yo haría es pedir su dimisión, que cese, porque no ha estado usted a la altura. Ha escurrido el bulto cada vez que ha tenido que asumir responsabilidades. Si tuviera un argumento según el cual mi dimisión resolvía el problema, señor presidente, adóptela. Sobre el CIBE a instalar en Lanzarote, el Gobierno dice que el proyecto está en marcha. Los nacionalistas denuncian fallos en la unidad móvil de apoyo que llegó hace unas semanas. El sistema informático de ese camión opera en la península, pero no es compatible con el sistema informático que opera en Canarias. La discordancia informática está siendo objeto de solución. Una y otra vez usted vincula el funcionamiento del CIBE en el norte de Lanzarote con el fenómeno de la migración, como si el CIBE multiplicado por 10, por 100, por 1000... resolviera los problemas. Los nacionalistas han dicho que Canarias debe reclamar al Estado más competencias en materia migratoria. Bien, y esta mañana han continuado las tareas de limpieza en el campamento de migrantes Canarias 50 afectado por vertidos fecales. Hoy el delegado del Gobierno en Canarias ha asegurado que investigarán casos como el que denunciábamos ayer de un migrante solicitante de asilo al que la Policía Nacional impidió viajar a la península. El caso del Hussaine, al que la Policía Nacional impidió volar a la península con su hermano, puede continuar por la vía judicial. Delegación del Gobierno niega que se impida la libre circulación en casos como este. No se está restringiendo, que yo sepa, volveré a preguntar si usted me dice eso. Los migrantes que llegan a Canarias en muchos casos tienen ya la orden de expulsión, ejecutiva en cualquier momento. No es su caso. El Hussaine tramita el asilo, lo que le permite residir en todo el país. Su abogada estudia ahora llevar su situación a los tribunales. Mientras, en el campamento Canarias 50 continúan los trabajos de limpieza, tanto de las tiendas como de las prendas afectadas por el vertido de aguas fecales. Esto fue un rebozo. Es verdad que ahí igual se producía habitualmente, pero como eran instalaciones cerradas, pues igual nunca lo advertíamos. En cualquier caso, Malsa está mirando para desatascar la alcantarillado para que eso no se vuelva a producir en el futuro. Los usuarios del campamento han denunciado hoy que les han prohibido grabar en el interior con sus teléfonos móviles. Este martes, algunos de los migrantes que se encuentran en el campamento de Las Raíces salían a pasear a primera hora de la mañana. Miembros de la ONG cambiaban el turno. Los que pasaron la noche nos decían que la noche había sido tranquila. Ellos continúan quejándose de las malas condiciones. El frío, la ducha, el frío, no dormir, no dormir, mucho frío, no comida, no, mucho problema aquí. Estas son imágenes del interior del campamento. Duermen en estas literas. A las 8:30 de la mañana recibían el desayuno. 60 personas. Y la mañana, la 3 hotel Las Palmas aquí y la 2 hotel Tenerife aquí. La mucha gente y la mucha problema. Son personas que estaban en hoteles desde el comienzo de la pandemia. Pueden salir y entrar de las instalaciones con total libertad. En los próximos días se espera la llegada de más migrantes al campamento de Las Raíces. Miembros del sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, se han concentrado así este martes a las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Ollafría para pedir su cierre ante el alto índice de contagios que hay. Señalan que 61 de los 67 internos que ahora mismo se alojan en ese lugar son positivos y el riesgo de contagio es máximo para los funcionarios. Hoy en el Senado se ha abordado el fenómeno migratorio aquí en Canarias. El año pasado llegaron más de 22.000 personas en pateras, en distintas embarcaciones. Diferentes ONGs denuncian el trato que reciben y piden que se respete el futuro de estas personas. 23.000 inmigrantes llegaron en 2020 a las costas canarias. El Gobierno nacional ideó un plan con varios centros de acogida temporal, realojándolos en espacios militares habilitados en Gran Canaria y Tenerife. Las ONG rechazan las medidas adoptadas por el Estado. No tenemos ningún tipo de infraestructura y esto sí que es muy importante que sea temporal. Las estructuras campamentales no pueden ser tampoco la solución a largo plazo. Simple y llanamente tienen que ser la solución estructural en un momento
determinado hasta que se encuentren respuestas más definitivas. Solo quieren que sean atendidas las peticiones de estas personas que en muchos casos solo desean ir al continente europeo. Entendemos que los traslados tiene que ser una política periódica, regular, que se lleve a cabo no solo de los perfiles más vulnerables y evitar, digamos que de alguna manera separar por nacionalidades. Entendemos que Canarias es una tierra de paso. Las personas están en una situación de ni para adelante ni para detrás y eso genera frustración, genera una situación emocional muy compleja. Cuestiones que se han tratado en el Senado y una situación que preocupa a todos. Y segundo día del juicio a Bárcenas por la supuesta financiación ilegal de las reformas de la sede del Partido Popular. La Fiscalía ha pedido un aplazamiento por encontrarse con coronavirus uno de los acusados, el exgerente del Partido Popular, Cristóbal Páez. El juicio se retomaría el lunes, la fecha en la que se cumpliría el plazo para su recuperación. También, una vez más, el fiscal Antonio Romeral ha insistido en que cree que es prematuro un careo entre Bárcenas y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como pidió la defensa del extesorero. Muy bien, está usted... Y en función de la grabación, pues puede haber... Y estaba previsto que hoy comenzara el juicio contra el exalcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, por un caso de supuesta prevaricación por un proyecto encargado en 2010. Finalmente no se ha celebrado. El tribunal considera que no es competente para el conocimiento de la causa por el delito de prevaricación. Ya han escuchado al juez. La Audiencia Provincial de Las Palmas se declara incompetente para juzgar al exalcalde de Puerto del Rosario por este delito de prevaricación administrativa. Junto a Morales también consta como acusado un técnico del ayuntamiento. Según la acusación particular, ambos encargaron un proyecto para embellecer 8 rotondas del municipio sin tramitar expediente de adjudicación alguno. Las defensas solicitan la libertad. La causa será derivada ahora hasta un juzgado de lo penal. Cambiemos de asunto. Tiene 22 años y ha sido detenido por supuestamente abusar sexualmente de 2 mujeres a las que habría engañado con una entrevista de trabajo para contratarlas como modelos de body painting. Se hacía pasar por un jefe de marketing que buscaba modelos de body painting para campañas publicitarias. Contactaba con sus víctimas 2 de momento a través de mensajes directos por las redes sociales. Tras prometerles que ganarían 3.200 euros por 3 sesiones de fotografía para una multinacional del sector cosmético, invitaba a sus víctimas a un casting en un hotel de Gran Canaria. Excusándose que el salón del recinto estaba cerrado por las medidas sanitarias, las llevaba a una de las habitaciones. Este requería la exhibición de traje de baño para probar los productos de cosmética que presuntamente comercializaba. Durante el falso casting, presuntamente abusaba sexualmente de ellas, las grababa y les sacaba fotografías. Fue detenido cuando intentó volver a quedar con una de ellas. Ante este tipo de casos, la Guardia Civil lanza algunos consejos. Por ejemplo, analizar la web de la empresa, revisar la política de protección de datos, no pagar nada por adelantado y utilizar portales de empleo oficiales y contrastados. La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Puerto Rico continúa abierta y no se descarta la identificación de más víctimas. Y en Santa Cruz de Tenerife ha comenzado un juicio contra un hombre que está acusado de abusar sexualmente de 3 menores en el seminario diocesano que está en La Laguna. Presuntamente se aprovechaba de su condición de ayudante de formador en el centro entre 2014 y 2018 para mantener esas relaciones sexuales con ellos. Las víctimas tenían 13 y 14 años y aseguran que a veces las relaciones eran consentidas y otras forzadas. Se le acusa de un delito continuado contra la libertad sexual. Se piden para él 18 años de cárcel. Un hombre se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados. El fiscal sostiene que abusó sexualmente de una niña apenas 10 años. La defensa piensa que es todo fruto de una invención provocada, dicen, por problemas entre las 2 familias. Podría enfrentarse a una pena de 10 años de cárcel. El fiscal pide para este hombre 10 años de cárcel por presuntamente haber abusado sexualmente de una vecina menor de edad. La madre de la menor ha asegurado que el hombre insistió a la niña para que no lo delatara. Que como ya era mayor de edad, como lo contara, él podía ir a la casa. La niña mía tenía 10 años.
Hechos que habrían ocurrido en el barranco de Ingenio, Gran Canaria, en octubre de 2017. La defensa sostiene que es toda una invención motivada por desavenencias vecinales. Consta usted que había enfrentamiento entre las familias, ¿verdad? Sí, mucho. La madre del acusado declaró obligada por su positivo en COVID desde su casa y vía Zoom. Convive con uno de sus hijos, hermano del acusado, y que aguardaba su turno para declarar. Debía estar en cuarentena, pero según la defensa, su PCR negativa justificaba su presencia en sede judicial. Una PCR de entrada, te confinan 10 días y después te hacen una de salida para confirmar si estás contagiado o no. Bueno, que sigue un protocolo. Conclusión, a Cristian o renuncia o se suspende. ¿En esa declaración porque el niño estaba ese día allí? El juicio queda pendiente de la declaración del testigo al que se le indicó que debía abandonar la ciudad de la justicia y permanecer en cuarentena. Un kamikaze recorrió en sentido contrario varios kilómetros de la Gran Canaria 1 desde el centro comercial La Mareta hasta el túnel de Santo Domingo en la avenida marítima de la capital Gran Canaria. El conductor intentó embestir a la patrulla de policía que lo perseguía. El kamikaze acabó detenido. Es un hombre de 63 años y tenía 23 antecedentes policiales. Y así como ven, ardía este mediodía un vehículo en el barrio de Taco, en la isla de Tenerife. Un incendio sin daños personales, pero que sí registró importantes retenciones. La policía local de La Laguna investiga las causas de este fuego. Y en Tenerife sigue el juicio con jurado popular contra un agente, es una mujer, un agente de la Policía Nacional acusada de falsificar dinero y también malversación de caudales públicos. Se le acusa de haber robado 1.900 euros de la caja fuerte que hay en la comisaría y cambiar ese dinero por billetes falsos. El caso es que la única prueba contra ella es una búsqueda en su tablet de billetes falsos en Internet. Lo demás es una incógnita. Aparentemente no hay pruebas de quién se llevó los 1.900 euros ni quién los sustituyó en la caja por papel ficticio. Lo que sí han confirmado sus compañeros de la policía hoy es que cuando contaron el dinero no había billetes falsos y que todos tienen acceso a esa caja fuerte. ¿Todos los miembros del grupo podían acceder a la caja fuerte? Sí. Sí. ¿Todos conocían el modo de acceso a la caja fuerte? Sí. Nos abren información a todos porque todos somos sospechosos. Todos. Todos. Susto en Las Palmas de Gran Canaria. Los clientes de una tienda de un centro comercial fueron desalojados ayer tras presentar síntomas de irritación en la nariz y en la laringe. Todo apunta, Silvia Luz, a que el espacio pudo ser rociado con gas pimienta. Sí, los bomberos analizaron el aire del local para comprobar que no hubiera ningún tipo de fuga por la sintomatología de los afectados. Todo apunta a que sí, a que se pudo tratar de gas pimienta. La Policía Nacional investiga si este suceso guarda relación con otro similar ocurrido pocas horas antes en otro centro comercial de Telde, donde sí se ha identificado a una mujer como presunta autora del incidente. Lo que no se ha podido confirmar es si roció el espacio de spray pimienta de manera deliberada. Es el momento en el que los bomberos inspeccionan la tienda de electrodomésticos tras haber sido desalojada. Llevamos un aparato que es un explosímetro o detector de gases que mide la concentración del gas que se ha escapado, que nos permite pues conocer el límite de explosividad o inflamabilidad del propio gas. Horas antes, en Telde, 6 personas eran atendidas por los servicios de emergencias, también con irritación ocular y laringea. El causante, un spray pimienta que se roció en el interior del centro comercial. Se investiga si los hechos guardan relación y si la persona que portaba el spray en Telde lo hizo de manera deliberada. Su tenencia en España es legal. Se pueden portar en la vía pública y hacer uso de los mismos para repeler siempre una agresión, según el medio o la fuerza empleada por el agresor. En caso de hacer un uso indebido y provocar lesiones a terceras personas, podríamos estar incurriendo en un tipo delictivo recogido en nuestro Código Penal. Hay que tener especial cuidado a la hora de utilizarlos. En un centro comercial, en un parking, en cualquier sitio así que tiene entradas y salidas, las corrientes de aire son importantes. Un aerosol puede caminar muchos metros. La Policía Nacional está a la espera de las imágenes de las cámaras de seguridad que pudieran esclarecer cómo sucedieron los hechos en los 2 centros comerciales. Y este martes se han vivido momentos de mucha tensión en Ginamar, en el municipio gran canario de Telde, por un desahucio que estaba previsto para esta misma mañana.
El desalojo al final se ha suspendido porque no se presentó el cerrajero y los inquilinos, son un total de 6 personas, han podido volver a la vivienda. Es la alegría de vecinos y familiares. Acaban de paralizar el desahucio de Mari Carmen y su familia. Se ha levantado esta mañana con el aviso de que debían abandonar su casa de forma inmediata. Esto ahora a las 9 de la mañana, me toca a estos señores que tengo que desalojar la vivienda en media hora. Yo en media hora no puedo desalojar muebles y todo. Que es lo que yo le estaba, que me diera más que sea una semana para yo poder buscar y sacar mis cosas. La casa, una vivienda social, había sido objeto de una permuta que nunca se llevó a cabo. Los actuales ocupantes aseguran que la persona que se iba a quedar con esa casa en intercambio les alquiló el inmueble. Su primera adjudicataria les ha denunciado. La otra persona con la que yo intenté hacer la permuta fue la que le alquiló la casa. Y ella es la que me dejó el problema aquí. Entonces yo denuncié para recuperar mi vivienda, simplemente. El desalojo se ha detenido al no presentarse un cerrajero y los inquilinos, un total de 6 personas con un menor a su cargo, han vuelto a la vivienda. Bueno, y en Tenerife por fin ya están abiertos los accesos al Parque Nacional de las Cañadas del Teide y con ello muchos que no han querido perderse Estela Díaz, la segunda gran nevada de este año en la cumbre de Tenerife. Así es, Isabel, buenas tardes. A esta hora la situación es de relativa calma, pero poco a poco y a cuentagotas ya comienzan a llegar hasta aquí, hasta Izaña. Todos los accesos, como bien comentabas, ya están abiertos, pero recordemos que estamos en pandemia y que hay que disfrutar, pero también evitar las aglomeraciones. El Cabildo plantea limitar la circulación a un solo sentido de cara al fin de semana para evitar precisamente las colas. Los más afortunados ya pueden disfrutar, como nos muestra nuestro compañero Fran, de este espectacular manto blanco que en algunas ocasiones supera el metro de altura. Como auténticos niños y sin trineo, muchos han disfrutado de la segunda gran nevada del año en el Teide después de que se abrieran los accesos por carretera. Los operarios del Cabildo Insular de Tenerife han revisado las vías para comprobar que la circulación fuera segura. Ni se lo han pensado. La cantidad de nieve invita a pasar un rato divertido a pesar de que se registren colas en algunos puntos de hasta 2 kilómetros. Tiene buena pinta porque está bastante baja la nieve y ha caído bastante cantidad. Aquí disfrutan todos y en algunos sitios caminar se torna difícil. La mañana, la tarde y lo que sea. De momento se puede acceder con total libertad por todos los accesos de la isla, pero ojo porque el jueves habrá una nueva reunión de las autoridades para planificar el dispositivo del fin de semana. Con toda probabilidad se habilitará un sentido único tanto de entrada como de salida a las Cañadas del Teide. Mientras tanto, la montaña luce su mejor estampa y queda nieve para rato. Bueno, no olviden lo que ha dicho nuestra compañera, estamos en pandemia y se puede realizar esta visita, pero siempre respetando el protocolo y sobre todo guardando la distancia de seguridad. Para evitar eso, esas aglomeraciones que hemos visto, que ya empezaban esas colas de coches en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, el Cabildo ya está estudiando nuevas medidas. El transporte público va a tener prioridad en la nueva ordenación de las visitas al Teide dentro de lo que se llama Plan Rector de Uso y de Gestión del Parque. Alternativas que pasarán en el futuro seguramente por vehículos que estén permanentemente rotando, guaguas que estén permanentemente rotando, para llevar a los visitantes a los distintos puntos. Probablemente no se cerrará la carretera, seguirá siendo una carretera por la que cualquier ciudadano pueda pasar con su coche, pero cuando quieran parar, los que quieran visitar el parque y de verdad pasar tiempo allí, lo que se pondrán en el futuro serán servicios de guaguas. Bueno, ya a esta hora, 3 y 8 minutos de la tarde, se acaban de actualizar, Miguel Ángel Quintana, los datos de la pandemia aquí en Canarias, actualización que nos da los contagios de las últimas 24 horas. Cuéntanos. Sí, ya los tenemos. Muy buenas tardes. Son 174 nuevos casos de COVID-19 en nuestro archipiélago y 2 fallecidos que hay que lamentar. Pero hay datos muy positivos. Por ejemplo, esos 388
altas hospitalarias, lo que ha permitido bajar el número de casos activos que hay en el archipiélago. Por islas, un número muy importante, el de Lanzarote, tan solo 28 nuevos casos en las últimas 24 horas, una cifra similar no se registraba desde el pasado 10 de enero. En Gran Canaria, otra de las islas con mayor afección de la pandemia, tan solo 90 casos en las últimas 24 horas y 51 en Tenerife. 174 nuevos casos, hay que seguir manteniendo la guardia alta. Y cambiamos de asunto porque un estudio trata de determinar cómo era la alimentación de los antiguos pobladores canarios. Su presencia en el archipiélago hasta la llegada de los castellanos supera los 1000 años y en ese periodo la dieta pudo sufrir cambios debido a muchas circunstancias. Un estudio trata de determinar cuál era la dieta de la población aborigen de las islas. Ahora este se está llevando a cabo en La Palma, pero se va a extender a todo el archipiélago. Uno de los objetos de análisis más importantes son los dientes. Uno a uno, analizados al detalle, el proyecto ISOCAN de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria busca paralelismos y diferencias en la dieta entre periodos de tiempo e islas. El trabajo ha empezado en La Palma. Una de las grandes cuestiones que atañen a la arqueología de La Palma, si hasta qué punto es cierto que esta sociedad tuvo la agricultura y en algún momento, por razones que se desconocen, la perdió. Cada sociedad insular vivía en su propia realidad territorial. Condicionados por la orografía o el clima de las islas, hasta poder ser una decisión social, es decir, una apuesta cultural por un modelo productivo en lugar de por el otro, ¿no? Climas variados, que tienen tamaños variados, eso también influye en la cantidad de población que podían sostener. La realización de moldes de resina analizados al microscopio le dará un impulso novedoso al estudio. Bueno, mucho ha cambiado desde entonces Canarias y la población se ha enriquecido con nuevas aportaciones. Este viernes 12 de febrero China celebra su fiesta más importante, el Año Nuevo Chino. Casi 11.000 chinos residen con nosotros aquí en Canarias. La llamaban la Chinatown Canaria. La naval, en Las Palmas de Gran Canaria, albergó el mayor número de tiendas chinas de todo el archipiélago, pero han ido bajando las persianas. Sin embargo, la comunidad china ha aumentado un 200% en los últimos 22 años, de los 575 en el 98 hasta los casi 11.000 censados el pasado año en Canarias. Ahora han diversificado su actividad y diseminado sus negocios por todo el territorio. Paul pertenece a la denominada segunda generación de chinos en Canarias. En los años 60 mi padre vino para acá para buscar nuevas oportunidades. Administra en el barrio de las Alcarabaneras el negocio que inició su madre en los años 70. Habría la oportunidad, ¿no?, de comercializar productos asiáticos que poco a poco, ¿sabes?, fue cogiendo tendencia en el mercado local. Porque afirma que el canario consume cada vez más gastronomía y cultura china. Un ejemplo lo encontramos en Andrea y los más de 2.300 alumnos que estudian esta lengua en el Instituto Confucio. Empecé a estudiar chino en la universidad y bueno, me enamoré del chino. Damos clases tanto en la facultad de la Universidad de Lengua China, damos clases en la propia sede del Instituto Confucio y también damos clases en diversos centros de primaria y secundaria. Este 2021 celebran 10 años difundiendo la lengua y la cultura china en Canarias. Los canarios siempre han sido hospitalarios con el colectivo chino. Hay un intercambio que me parece enriquecedor. Desde el instituto desean a toda Canarias un feliz Año Nuevo Chino. Este martes ha fallecido en Las Palmas de Gran Canaria a sus 82 años Agustín Juárez, hijo predilecto de la ciudad desde 2006. Arquitecto y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juárez participó en proyectos como la ampliación del Teatro Pérez Galdós, también en el diseño y ejecución del Auditorio Alfredo Kraus. Además dejó su sello personal en muchos edificios emblemáticos de la capital Gran Canaria, como la Escuela Superior de Arquitectura en Tafira o la Escuela de Música del Cabildo de Gran Canaria. Desde aquí nuestro pésame a toda su familia. Y ya se ha estrenado en el Centro Cultural de Aguera, en La Laguna, en Tenerife, la película Manual de Invisibilidad, donde el cineasta Domingo González profundiza en la figura del pintor Víctor Núñez. Así es, junto a Elena de Vera Núñez, nieta del pintor y guionista de la cinta, indagan en la figura de uno de los mayores exponentes de la cultura isleña que lamentablemente quedó en el olvido. Mi abuelo Víctor fue pintor. Compartió exposiciones, amistad y tertulia con algunos de los grandes del arte canario. ¿Qué ocurrió para que se le olvidara?
El manual de invisibilidad fue porque nosotros nos planteamos qué ocurrió precisamente para que se volviera invisible. Entonces hemos querido buscar las posibles razones de la invisibilización, ¿no? Y eso lo hemos llevado a la película como estructura. Por eso es un manual de invisibilidad, ¿no? Son como pasos para volverte invisible. Era muy inquieto, entonces además de pintura, él escribía, él hacía, bueno, incluso diseñó muebles, trabajaba mucho, leía mucho, pintaba mucho. La faceta que más me gusta a mí también es la abstracta y la expresionista. Vivió en una época que igual no casaba con muchas de sus ideas y sobre todo nos hacemos preguntas, que yo creo que creemos que es la labor del cine, ¿no? Más que dar respuestas es formular preguntas. Y que quizá el objetivo es que alguien en un futuro lo pueda ver y se interese por hacer un trabajo académico sobre la obra de Víctor Núñez o sobre la época, porque creemos que en esa época trascendieron algunos nombres, pero hay muchos otros que se olvidaron. Fue importante, yo creo que tiene cosas que enseñarle al futuro, ¿no? Y creo que debe reivindicarse por eso. Bueno, y así llegamos ya al tiempo del avance deportivo que nos trae Armando Vallejo. Así es, en 2 semanas hemos ganado la Copa del Rey de hockey línea y de voleibol y nos queda, Armando, la de baloncesto. Bueno, eso ya son palabras mayores, ojalá son palabras mayores, pero es que el Canarias este año nos está acostumbrando, está dando motivos para ser muy ambiciosos y por qué no también con la Copa del Rey. Se jugará el primer partido, el debut del Madrid el próximo jueves frente al San Pablo Burgos. Hay un jugador especialmente motivado, doblemente motivado, Fran Guerra, que además de la Copa del Rey acaba de ser convocado por Escariolo para un partido de la selección española, su primera convocatoria, así que eso con motivación a Madrid. Eso, que la motivación mueve montaña. Eso es. Armando, gracias. Enseguida a todos los deportes. Nosotros ya vamos terminando, Isabel. Así es. Recuerden, como siempre, que la información regresa esta tarde en el Telenoticias 2 y que pueden seguir informados en nuestra web y también a través de las redes sociales. Ahora lo siguiente, y Armando, luego Shaila Falcón con El Tiempo y Dani Calero con El Concurso. No se lo pierdan. Mañana más. Disfruten de la tarde. Adiós.